Una niña de 4 años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, comenzó a hablar sobre cosas que ningún niño debería saber. No eran fantasías infantiles, no eran historias aprendidas en la escuela o en la iglesia, eran advertencias. Mensajes precisos, detallados, imposibles. Y lo más inquietante, decía que alguien se lo había contado. Alguien que, según ella, se llamaba el hombre de luz. ¿Cómo puede una niña tan pequeña describir eventos futuros con tanta claridad? ¿Qué clase de conocimiento puede caber en una mente tan joven? Si lo que dijo no era invención, sino memoria. Esto es Historias Silenciadas, donde se da voz a los relatos que el silencio intenta ocultar. Todo comenzó en marzo de 2023. En plena temporada de lluvias, San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial envuelta en neblina constante, con calles empedradas que brillan bajo la lluvia fina y casas de adobe pintadas en tonos ocres y azules desteñidos. Las montañas que rodean el valle están cubiertas de pinos y niebla perpetua, como si la ciudad entera estuviera suspendida entre dos mundos. Es un lugar donde el tiempo parece moverse más despacio, donde las tradiciones antiguas se mezclan con lo moderno sin perder su esencia. Un lugar perfecto para que lo inexplicable encuentre su camino. La familia Méndez vivía en el barrio de la Merced, en una casa de 2 pisos con paredes de cal y un pequeño jardín lleno de bugambilias. Eran personas sencillas, trabajadoras, católicas como la mayoría en esa región. Elena Méndez era maestra de primaria. Su esposo Roberto trabajaba en una cooperativa de café y su hija Sofía acababa de cumplir 4 años. Una niña alegre, curiosa, con enormes ojos oscuros y una risa contagiosa. Nada en ella sugería lo que estaba por venir. Todo cambió una noche de tormenta. Elena recuerda el momento con una claridad dolorosa. Era pasada la medianoche cuando escuchó pasos pequeños en el pasillo. Sofía entró a su habitación, descalza, con el cabello revuelto y una expresión que Elena jamás había visto en el rostro de su hija. No era miedo, era certeza, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de segundos. «Mamá», susurró Sofía, «el hombre de luz me dijo algo importante». Elena encendió la lámpara, medio dormida, pensando que era una pesadilla. Pero Sofía no lloraba, no temblaba. Estaba completamente tranquila, sentada al borde de la cama con las manos sobre el regazo, como una a punto de dar malas noticias. «¿Qué hombre, mi amor?» «El que viene cuando todos duermen, el que tiene cicatrices en las manos». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca le habían hablado a Sofía sobre las heridas de Cristo. Jamás habían discutido eso en casa. Era demasiado pequeña para entender símbolos religiosos complejos. Entonces, ¿cómo lo sabía? «Dice que hay un secreto», continuó Sofía con voz suave pero firme. «Algo que la gente no quiere escuchar. Algo sobre la final». ¿El final de qué? De todo. Del tiempo como lo conocemos. ¿Cómo una niña de 4 años puede usar esas palabras? ¿Cómo puede construir frases tan complejas? Elena se incorporó en la cama, completamente despierta ahora, sintiendo que algo en la habitación había cambiado. El aire parecía más denso. La luz de la lámpara parpadeaba levemente. «Sofía, cariño, ¿tuviste una pesadilla?» La niña negó con la cabeza. «No es un sueño, mamá. Él viene de verdad. Y dice que tengo que decirles». Sofía respiró hondo, como preparándose para recitar algo que había memorizado con cuidado. «Dice que el final no será como lo cuentan. No habrá fuego del cielo ni monstruos. El final llegará cuando la gente deje de verse entre sí. Cuando cada persona se encierre tanto en su propio mundo que olvide que los demás existen. Ese día», dice él, «todo terminará sin ruido, como una vela que se apaga». El silencio que siguió fue insoportable. Elena no sabía si reír, llorar o salir corriendo. ¿De dónde había sacado su hija esas ideas? ¿De la televisión? ¿De algún adulto descuidado?
pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Sofía apenas veía dibujos animados, no tenía acceso a redes sociales, no frecuentaba lugares donde pudiera escuchar conversaciones filosóficas o apocalípticas. Durante las siguientes semanas, Sofía continuó hablando del hombre de luz. Lo describía con detalles que helaban la sangre. Decía que aparecía siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada, parado junto a la ventana de su habitación. No entraba por la puerta, simplemente estaba ahí. Elena y Roberto revisaron la casa una docena de veces. Instalaron cerraduras nuevas. Cerraron todas las ventanas con seguro. Nada cambió. Sofía seguía despertando con esos mensajes. Mamá, hoy me dijo que las señales ya empezaron. ¿Qué señales, mi amor? Las que nadie quiere ver. Dice que cuando la gente empiece a tenerle más miedo a estar sola que a morir, esa será la primera señal. La segunda será cuando los niños dejen de jugar juntos y prefieran quedarse mirando pantallas. La tercera es cuando las madres olviden las canciones que sus propias madres les cantaban. ¿Quién le enseñaría a una niña a pensar así? ¿Qué clase de mente infantil podría comprender conceptos tan abstractos sobre la desconexión humana, la tecnología y la pérdida cultural? Elena comenzó a anotar todo lo que Sofía decía en un cuaderno. Página tras página de palabras que no parecían salir de una niña, sino de alguien mucho mayor, alguien que había visto demasiado. Roberto, escéptico por naturaleza, intentó racionalizar la situación. Son cosas que escucha de nosotros, Elena. Los niños son esponjas, repiten lo que oyen sin entenderlo. Pero incluso él comenzó a dudar cuando Sofía hizo algo que ninguno de los dos podía explicar. Este tipo de relatos te atrapa. Suscríbete, porque aquí, en Historias Silenciadas, traemos historias que rompen los límites de lo que creemos posible. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Sofía se acercó con un pedazo de papel y un lápiz. Sin decir palabra, comenzó a dibujar. No eran garabatos infantiles, era un mapa detallado de San Cristóbal de las Casas, con calles marcadas, edificios identificados y 3 cruces rojas en lugares específicos. ¿Qué es esto, Sofía? Los lugares donde va a pasar. ¿Dónde va a pasar qué? Lo que él me mostró. Las grietas. ¿Qué grietas? Las grietas en el mundo. Los lugares donde la luz se escapa. Elena tomó el mapa con manos temblorosas. Las 3 cruces estaban marcadas sobre la Catedral de San Cristóbal, el mercado municipal y su propia casa. ¿Cómo podía Sofía, que apenas salía del barrio, conocer la ubicación exacta de esos lugares en un plano? ¿Cómo podía trazar calles que nunca había recorrido? Desesperada, Elena llevó a Sofía con el pediatra. Exámenes neurológicos. Evaluaciones psicológicas. Todos los resultados fueron normales. Sofía estaba perfectamente sana. No había signos de trauma, ni de trastornos disociativos, ni de ninguna condición que pudiera explicar su comportamiento. Los médicos sugirieron que tal vez tenía una imaginación particularmente vívida, que era una fase, que pasaría, no pasó. Una noche, Sofía despertó gritando. No era un grito de miedo, era de dolor, como si algo le estuviera lastimando físicamente. Elena y Roberto corrieron a su habitación y encontraron a la niña sentada en la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con esa misma expresión de calma imposible. Me mostró el secreto completo, dijo entre sollozos. El verdadero secreto. ¿Qué te mostró, mi cielo? Sofía levantó la vista. Sus ojos, normalmente brillantes y alegres, parecían cargados de una tristeza ancestral. Me mostró por qué todo tiene que terminar. Me mostró lo que la gente hizo. No con guerras o con bombas, con olvido. Me mostró un mundo donde nadie recuerda lo que significa amar, donde la palabra familia ya no tiene sentido, donde cada persona es una isla que se hunde sola. ¿Cómo procesas algo así como padre? ¿Cómo abrazas a tu hija cuando habla
como si hubiera vivido 1000 vidas. Roberto, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se quebró. Salió de la habitación y Elena lo encontró minutos después en el jardín, llorando bajo la lluvia. «Algo está usando a nuestra hija», dijo con voz rota. «Algo está hablando a través de ella». Pero Sofía insistía en que no era así. «No me usa, papá. Me enseña. Quiere que yo les diga, porque todavía hay tiempo». ¿Tiempo para qué? Para cambiar el final. Las palabras de Sofía comenzaron a extenderse por el barrio, primero en susurros, luego en conversaciones abiertas. Algunas personas se burlaban, otras, curiosamente, escuchaban con atención inquietante. Hubo quienes comenzaron a visitarlos, pidiendo hablar con la niña que sabe. Elena y Roberto cerraron las puertas, dejaron de recibir visitas. Intentaron proteger a Sofía del circo mediático que amenazaba con devorarlos. Pero el 15 de septiembre de 2023, algo sucedió que ninguno de ellos podía ignorar. Esa mañana, mientras Elena llevaba a Sofía a la escuela, la niña se detuvo en seco frente a la catedral. La neblina era especialmente densa ese día, envolviendo las torres coloniales en un manto gris. Sofía señaló hacia arriba, hacia las campanas. «Hoy van a callar», dijo. «¿Qué?» «Las campanas, hoy no van a sonar». Él me lo dijo. Elena sonrió nerviosa. Las campanas de la catedral sonaban todos los días a las 12 del mediodía. Era una tradición que se mantenía desde hacía más de 400 años. No había razón para que dejaran de sonar. Pero cuando llegó el mediodía, Elena estaba en su salón de clases, dando una lección de matemáticas a sus alumnos de segundo grado. A las 12 en punto, todos esperaron el sonido familiar de las campanas. No llegó. Silencio absoluto. Más tarde se supo que el sistema mecánico había fallado inexplicablemente. Los técnicos no encontraron ninguna razón lógica para la falla. Las campanas simplemente se negaron a sonar. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O algo más? Elena dejó de dormir. Pasaba las noches sentada en una silla junto a la cama de Sofía, observándola, esperando ver al hombre de luz. Nunca vio nada. Pero Sofía seguía despertando con nuevos mensajes, cada vez más oscuros, cada vez más específicos. «Mamá, dice que la gente va a empezar a olvidar los nombres. Primero los de personas que no ven seguido, luego los de sus propios familiares, luego sus propios nombres. Sofía, por favor, ya no hables así». «Pero tengo que decirlo. Él dice que si no lo digo, nadie va a poder prepararse». «¿Prepararse para qué?». La niña la miró con esos ojos imposiblemente viejos. «Para cuando el silencio sea tan grande que ni siquiera Dios pueda romperlo». En noviembre, Roberto decidió llevar a Sofía con un sacerdote. El padre Ernesto, un hombre de casi 70 años con décadas de experiencia, accedió a hablar con la niña. La conversación fue privada, pero cuando salió, el sacerdote estaba pálido. Le dijo a Roberto una sola cosa: esa niña no está poseída, está informada, y lo que sabe es real. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede un sacerdote católico confirmar las palabras de una niña de 4 años sobre el fin de los tiempos? Sofía continuó con su vida normal. Iba a la escuela, jugaba con sus muñecas, veía sus caricaturas favoritas, pero cada noche, a la misma hora, despertaba, y cada mañana tenía algo nuevo que decir, algo que Elena anotaba religiosamente en su cuaderno, que ya llevaba más de 100 páginas llenas. Una de las últimas entradas decía: «Me dijo que el secreto más grande no es cuándo va a pasar, es que ya empezó». Hace años, y nadie se dio cuenta, porque el final verdadero no hace ruido, solo desaparece, como cuando alguien deja de respirar mientras duerme. Han pasado meses desde que Sofía pronunció esas palabras. Ahora tiene 5 años. Ya no habla del hombre de luz con tanta frecuencia. Elena y Roberto no saben si sentirse aliviados o aterrorizados por el silencio, porque parte de ellos se pregunta
¿Se detuvo porque ya dijo todo lo que tenía que decir o porque ya no hay nada más que advertir? En San Cristóbal de las Casas, la vida continúa. Las calles empedradas siguen mojadas por la lluvia constante. La neblina sigue envolviendo las montañas. Las campanas de la catedral volvieron a sonar. Pero hay algo diferente en el aire, algo que no se puede nombrar pero que todos sienten. Una especie de espera, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Si Sofía tenía razón, si el final no llega con catástrofes y señales en el cielo, sino con algo mucho más silencioso y devastador, si ya está sucediendo, si cada vez que ignoramos a alguien que necesita ayuda, cada vez que preferimos una pantalla sobre una conversación real, cada vez que olvidamos llamar ahí a alguien que amamos, estamos construyendo ese final pieza por pieza, silencio por silencio. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a los ojos a alguien que amas? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio solo para escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste la conexión sobre la comodidad? Sofía Méndez tiene ahora 5 años. Dibuja, juega, ríe, pero a veces, cuando nadie la ve, mira por la ventana de su habitación con esa expresión que no debería existir en el rostro de un niño. Esa expresión que dice: yo sé algo que tú no sabes. Y ojalá no lo supiera. Elena guarda el cuaderno en un cajón cerrado con llave. No lo lee, no quiere recordar, pero tampoco puede tirarlo, porque en el fondo, en lo más profundo de su ser, sabe que cada palabra que su hija pronunció era verdad. No la verdad de los libros o de las iglesias, la verdad que se siente en los huesos, la que no necesita pruebas porque ya vive en nosotros. ¿Qué harías tú si tu hijo te dijera que el mundo está terminando en silencio? ¿Le creerías? ¿O harías como Elena y Roberto, que intentan vivir cada día como si esas palabras nunca hubieran sido pronunciadas? ¿Puedes realmente ignorar una advertencia así? ¿O es que ya decidimos, como humanidad, que preferimos la comodidad de la negación sobre la incomodidad de la verdad? El hombre de luz nunca volvió a aparecer. O quizás sí, y Sofía simplemente dejó de mencionarlo. Hay cosas que los niños aprenden a callar cuando ven el miedo en los ojos de sus padres. Hay verdades que se vuelven demasiado pesadas incluso para los que fueron elegidos para cargarlas. En las noches frías de Chiapas, cuando la neblina es tan espesa que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro, hay quien jura escuchar voces. No son gritos, son susurros, como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que se ha olvidado. Si prestas mucha atención, si realmente te detienes a escuchar, podrías distinguir entre esos susurros una voz pequeña, infantil, que repite una y otra vez: todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Hay? ¿O ese tiempo se agotó hace años y simplemente no nos dimos cuenta? La última vez que alguien le preguntó a Sofía sobre el secreto, ella respondió algo que Elena nunca olvidará. Ya lo dije todo. Ahora depende de ustedes. Él ya no puede hacer más, solo esperar. Como todos nosotros. ¿Esperar qué? ¿El final? ¿El principio de algo nuevo? ¿O simplemente la confirmación de que elegimos el olvido sobre el amor? En San Cristóbal de las Casas, bajo la lluvia perpetua y la neblina que nunca se disipa del todo, una niña de 5 años guarda un secreto que el mundo no quiso escuchar. Y quizás eso sea exactamente lo que se suponía que debía pasar. Quizás el secreto nunca fue para ser escuchado por todos. Solo por aquellos que todavía tienen oídos para oír. ¿Tú lo tienes? Si esta historia te atrapó, suscríbete para no perderte las próximas revelaciones que el mundo prefiere ignorar.